Amén, hermano. El Señor les bendiga. Quiero saludar a todos mis hermanos de la iglesia para que escuchen este devocional que voy a leer, para que sea como una enseñanza para cada uno de nosotros. Voy a leer en Segunda de Reyes, capítulo 5. Y dice así en el nombre del Señor: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria, y era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. Y ella dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey. Y salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10,000 mudas de vestido. Tomó también carta para el rey de Israel que decía así: cuando llegue a ti esta carta, sabes por ella que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sane de la lepra. El Señor, hermano, bendiga esta lectura de la palabra, y vamos a orar para que el Señor, para que la palabra sea de mucha bendición para cada uno de mis hermanos que van a escuchar este mensaje. Que oramos al Señor. Señor amado, lleno de misericordia, lleno de amor, le damos gracias, Señor, porque nos concede esta oportunidad, Señor, de poder estar aquí en esta hora, Señor, para poder exhortar estos versículos de su palabra que sean de mucha bendición para todas las iglesias que lo escuchen, y para la iglesia de nosotros principalmente, nuestros hermanos, que sea de mucha bendición para todos, y el Señor nos bendiga. Amén. Bueno, nosotros conocemos la historia de Naamán. La palabra del Señor dice que era un general del ejército, un varón grande, dice, delante del Señor, pero tenía él un problema, que era leproso. Y allí nosotros podemos ver que de Siria habían salido, ¿cierto?, bandas armadas, y habían justo llevado cautiva a una niña para que le sirviera a la mujer de Naamán. Y ella conocía a Eliseo, de los milagros que Eliseo hacía, y le dijo a la señora de Naamán que por qué no le decía para que el Señor lo sanara de la lepra. Porque el único que lo podía sanar de la lepra era el Señor Jesucristo. No había otro quien pudiera sanar de esta enfermedad. Y yo, mirando esta palabra, estudiando esta palabra, pude meditar, hermano, que nosotros tampoco no teníamos a dónde ir, no teníamos quien lo sanara de la lepra. Esta era una lepra que tenía Naamán en su carne, pero también nosotros teníamos una lepra que era la lepra del pecado, que nadie podía sanarlo de esta lepra. Y como la palabra del Señor aquí lo podemos ver nosotros, justo estaba esta niña que la habían traído cautiva de Israel y la habían dejado allí en la casa de Naamán para que le sirviera a él y a su esposa. Y esta niña, podríamos decir así, que les predicó allí la palabra del Señor, les habló de Eliseo para que lo sanara. Alabado sea el Señor, hermano, porque yo meditaba y decía, nadie puede habernos podido sanar a nosotros. Y Naamán era un hombre, me imagino yo, de dinero, adinerado,
pero con el dinero no podía hacer nada con esto porque solamente Dios podía sanar a Naamán de esta lepra. Pero allí, si nosotros leemos aquí en San Mateo, capítulo 4, 27, allí habían en esos tiempos de Eliseo, hermano, había muchos leprosos. Y dice el 27 del 4 de San Lucas, dice, y muchos leprosos habían venido, y muchos leprosos habían en Israel, en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino solamente Naamán. Ahí podemos ver, hermanos, a veces nosotros queremos, ¿cierto? Si teníamos alguna enfermedad, queremos que el Señor ojalá lo sanara al tiro. Pero allí habían muchos leprosos. Pero Dios solamente sanó a Naamán. Allí en el pozo de Siloé, allí a donde venía un ángel y le revolvía el agua, y el que primero entraba en las aguas, ¿cierto?, era sanado de la enfermedad que tuviera. Y allí había un hombre al lado del pozo que era paralítico, que estaba en una cama, y no podía él, cuando el ángel venía a revolver, no podía entrar allí. Pero allí Jesús pasó por ahí, y Jesús, como lo hizo con Naamán, ahí había muchos leprosos en esa época de Eliseo, muchos. Y allí el Señor sanó a aquel hombre que estaba allí, que no podía entrar cuando el ángel revolvía el agua. Porque el Señor, hermano, Él hace cuando Él quiere, no cuando nosotros queramos, porque a veces nosotros queremos que se hagan las cosas a la pinta de nosotros. Y no, el Señor las hace cuando Él quiere. A lo mejor, hermano, yo sé que hay muchos enfermos en el mundo, podría decir así, y de la iglesia de nosotros. Pero pues va a llegar un momento que el Señor a lo mejor la va a sanar, pero cuando Él quiera, no cuando yo quiera. Allí aquel hombre que estaba allí en el templo de la Hermosa, tenía 39 años, había nacido paralítico. Él nunca pensó, y ya él se adaptaba, sabía, ya no tenía esperanza de nada. Y el Señor, por intermedio de Pedro con Juan, lo sanó allí. ¿Y por qué? Había muchos enfermos en ese tiempo, pero el Señor lo sanó a él también. Porque el Señor tiene su tiempo, hermano. El Señor tiene su tiempo, su hora para nosotros. A lo mejor todos cargamos con una enfermedad. De nuestra iglesia, mis hermanos, todos a lo mejor llevan una enfermedad, cargan una enfermedad. A ver, me refiero al cuerpo, ¿cierto? Porque ya el Señor, por su amor, su misericordia, Él nos sanó de la lepra del pecado, de la lepra de maldad, donde estábamos en este mundo de vicios y de errores, porque era así. Eran puros vicios y errores en este mundo, y de ahí nos sacó el Señor, de ahí Él nos limpió de esa lepra del pecado, que nadie podía hacerlo, como lo hizo con Naamán teniendo plata. Yo me imagino era un hombre adinerado porque era general del ejército, y un general me imagino que gana mucha plata y tiene plata, pero él no podía hacer nada con esa plata, no podía sanarse de la lepra. Pero el Señor, en su amor, en su misericordia, en su bondad, por intermedio de Eliseo, ¿cierto? Y ya este hombre no quería ir allí a zambullirse. Y los criados que él tenía, que andaba con ellos, le dijeron, si te pidieron una cosa peor, no la haríais, porque era ir a tirarse allí al río 7 veces. Y dice que a la final le fue Naamán, y dice que la piel le quedó como la piel de un niño. Alabado sea el Señor. Porque el único, mis hermanos, el único que puede sanar al hombre del pecado, de la maldad, es el Señor Jesucristo. Y a Él le damos toda la honra, a Él le damos toda la gloria y toda la alabanza. Porque Él, así como sanó a Naamán, ¿cierto?, nos sanó un día a nosotros. A lo mejor usted dice, yo estoy enfermo, o una hermana, yo estoy enferma, pero el Señor no me sana. Pero el Señor tiene su hora, tiene su momento. Él todo lo tiene controlado, lo tiene todo en su control. A veces todos llevamos, hermano, yo también llevo una enfermedad,
Pero yo no me aflijo por eso ni digo nada, porque si el Señor me quisiera sanar, me sana. Y como dijo Daniel, y si no me sana, no me sana, no. Cuando le iban a echar al foso de los leones. Si el Señor me quiere librar, me va a librarme. Y si el Señor no me libra, no me libra, pero igual. ¿Cierto? Alabado sea el nombre del Señor. Y como le digo, hermano, no se aflija si usted tiene alguna enfermedad. El Señor le da la paz, la tranquilidad. El Señor tiene su hora, tiene su momento. Tenemos que estar contentos porque Él lo sanó del alma, ¿cierto? Nos sanó del pecado, o sea, de la lepra del pecado que teníamos, ¿cierto? No conozco la historia más adelante de Naamán, si sirvió después a Dios o no me dedicaba a estudiar eso, pero el Señor allí lo sanó a él y debemos, hermano, dar gracias solamente al Señor Jesucristo porque Él un día murió allí en la cruz del Calvario para que yo y usted ahora tuviéramos paz y que nos libre de esta epidemia que hay en este mundo por misericordia nos guarde porque para Él no hay nada imposible. Alabado sea el nombre del Señor y el Señor les bendiga a todos y voy a orar al Señor. Señor amado, lleno de misericordia y lleno de amor, le doy gracias porque usted, Señor amado, en su amor, en su misericordia me da esta oportunidad. A lo mejor no soy el más indicado, Señor, pero usted así lo quiere, Señor. Yo le ruego que esta su palabra pueda llegar a algún corazón que está desesperado, angustiado, afligido, que pueda llegar este mensaje, la palabra suya, Señor, y que pueda allí dar fruto, Señor amado, de arrepentimiento para un hermano o una persona que nunca ha oído o no sea convertida. Gracias, Señor, porque usted me da esta oportunidad. Amén y amén.